Buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a la disertación sobre el sistema penal, salud mental y derechos humanos a cargo de la doctora María Graciela Iglesias, secretaria ejecutiva del órgano de revisión de salud mental de la Nación. Preside este acto el señor Ministro de Salud de la provincia, licenciado Fabián Esgay, junto a nuestra invitada especial, la secretaria ejecutiva del órgano de revisión de la Ley de Salud Mental de la Nación, doctora María Iglesias, la vocal del Tribunal de Justicia, doctora Liliana Piccinini, Procurador General de la provincia, doctor Jorge Crespo, la defensora del pueblo de Río Negro, licenciada Adriana Santagati, y el defensor del pueblo adjunto, doctor Álvaro Larriegui. Se encuentran presentes las señoras legisladoras provinciales, Graciela Valdebenito, María Inés Grandoso, presidenta del Tribunal de Impugnación Penal, doctora Rita Custet Jambí, defensor general, doctor Ariel Alice, secretarios y secretarias del Poder Ejecutivo Provincial y Municipal, fuerzas de seguridad, invitados especiales, público presente. Agradecemos muy especialmente la presencia de los equipos de trabajo del Sistema Público de Salud, del Poder Judicial y del órgano de revisión de salud mental de la provincia que hoy nos acompañan. El señor Intendente de la ciudad agradece la invitación que se le cursara. Lamentablemente hoy fue vacunado por el COVID-19, no se sentía bien de salud, así que deja sus saludos y también les quiere dejar un mensaje que este centro cultural no solamente está dispuesto para actividades culturales, sino también para actividades sociales o actividades que tengan que ver con la comunidad del lugar. Así que bueno, este centro cultural está a disposición de todos. Seguidamente, y para dar la bienvenida a todos ustedes, habla la señora defensora del pueblo de Río Negro, licenciada Adriana Santagati. Señor Ministro, ¿se escucha? Señor Ministro, buenas tardes, gracias por estar. Doctora Iglesias, señor Procurador, doctora querida amiga Liliana Piccinini, al defensor adjunto, a las legisladoras presentes, al defensor general, la doctora Rita Custet, muchas gracias. A las fuerzas de seguridad, a los equipos de salud pública, a los equipos de la defensa pública, del órgano de revisión. Tengan ustedes muy buenas tardes. Desde la puesta en funcionamiento del órgano de revisión de salud mental que tiene en nuestra provincia, digo nuestra provincia porque siempre lo conversamos con la doctora Iglesias, nosotros tenemos un salto cualitativo en el ámbito de la nación, porque tenemos como antecedente una ley que data desde el año 91, un trabajo muy arduo realizado por el Poder Legislativo en el año 2018 para lograr la armonización de nuestra 2440 al estándar de derechos que estableció la ley 26657. Tenemos un recorrido muy amplio también con la participación de actores destacados, como el trabajo realizado por la doctora Piccinini, siendo procuradora, y la doctora Custet, siendo defensora general, organizaciones de la sociedad civil, usuarios y usuarias, que han puesto en agenda la problemática de la salud mental en el ámbito de los derechos humanos. La verdad es que nosotros, en nuestro recorrido de 3 años, lo que hemos podido advertir que garantizar la real independencia y la inclusión en la comunidad de las personas con padecimiento mental no es una tarea fácil. Y no es una tarea fácil porque requiere de poder garantizar lo que denominamos los ajustes razonables y los apoyos necesarios. Pero este trabajo que nosotros lo hemos abordado a través de un diálogo y de una articulación
a través de los distintos organismos donde la defensa pública, y cuando digo la defensa pública me refiero al defensor, pero también a todo su equipo de trabajo, donde aquí está presente la Secretaria de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, gracias por estar, donde también han participado las obras sociales, organismos del Estado provincial y también organismos del Estado local. En reiteradas oportunidades también hemos requerido de organismos del ámbito nacional a través de la doctora Iglesias, es decir, todo este, digamos, abanico de relaciones que nosotros tenemos que establecer. No es una tarea sencilla, pero sí es posible porque lo hemos podido comprobar a través del trabajo de estos 3 años. Ahora, hay un tema que en realidad nos ha interpelado y que nos genera, digamos, muchas cuestiones que necesitamos poder alumbrar, que necesitamos poder entender y poder dar respuestas. Y son los casos de las personas con padecimiento mental que están en conflicto con la ley penal, y más aún cuando estas personas son declaradas inimputables y se dispone sobre estas personas medidas de seguridad. Por ese motivo, y aprovechando y agradeciendo a la doctora Iglesias, que siempre todos conocemos su expertise, todos conocemos su reconocimiento académico, pero nosotros sabemos de su generosidad y su predisposición, no solamente para haber podido conformar toda la red de órganos de revisión de salud mental a nivel nacional, sino también para poder colaborar en todo lo que le requiramos, ya sea consultas o la intervención ante los organismos de nación. Así que, María Graciela, mi reconocimiento, el reconocimiento de toda la Defensoría del Pueblo, me atrevería a decir de la provincia en este sentido, porque la verdad es que es un privilegio tenerte hoy en la provincia de Río Negro. Y agradecerle también por tu intermedio al señor Intendente que nos abrió este espacio para que podamos reunirnos. Muchas gracias. Acto seguido invitamos al señor Procurador General de la provincia, doctor Jorge Crespo, a hacer uso de la palabra. Bueno, no estaba previsto, digamos, pero no obstante, tomo el guante. Simplemente agradezco a la Defensoría del Pueblo y al señor Ministro la iniciativa de poner en agenda nuevamente, una vez más, este tema que, como bien ha dicho la defensora, la señora defensora, nos interpela a todos y a todas las instituciones en general. Rescato de las palabras de la señora defensora el trabajo interdisciplinario que ha hecho el Ministerio Público para con la Defensoría del Pueblo, para con el Ministerio de Salud en atender estos casos que bien se denominan problemáticos. Y por último agradezco a la señora María Graciela Iglesias, a la doctora María Graciela Iglesias, que la conozco desde mis primeros momentos en el cargo como procurador, por recomendación de Rita y de Liliana, que la convocamos para que nos venga, o por lo menos para que me venga a asesorar y a contarme de esta tremenda problemática que hoy nuevamente se pone en la agenda, con lo cual le agradezco la presencia actual, le agradezco la colaboración permanente para con el señor Defensor General, que sé que la consulta y mucho, y de la misma manera que usted se ha puesto a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público se pone a disposición suya para lo que usted necesite. Muchas gracias. Por último, habla para todas y todos el señor Ministro de Salud de la provincia, licenciado Fabián Esgay. Bueno, buenas tardes a cada uno y a cada una de ustedes. Buenas tardes. Yo las voy a nombrar por
por su nombre. No, buenas tardes, Graciela, mil disculpas por la demora. Buenas tardes a cada uno de todos ustedes. La verdad que lo veníamos preparando al acto y la verdad que no solo por este acto y por esta presencia de hoy, sino tomo un poquito las palabras de todos. Lo que somos la provincia, una de las provincias que va en punta respecto al cumplimiento de la ley, no debiera ser así, pero es así, y lo que nos cuesta, y los miro a cada uno de ustedes, porque con cada uno de ustedes trabajamos todos y cada uno de los días, es mucho el trabajo, es mucho el sacrificio, es mucho lo que se hace en el terreno para poder cumplir sin el acompañamiento del Poder Judicial, del Procurador, de todos ustedes, es imposible hacerlo, aún así cuesta. La verdad que con Adriana y con Ariel trabajamos mucho, nos enojamos mucho, todo en pos de que las cosas salgan, no es otro nuestro fin que eso, y contamos con cada uno de ustedes. La verdad que cada reunión que tenemos a nivel nacional se nos pone como un ejemplo del trabajo y demás, y la verdad que la diaria no es fácil. No es fácil cumplir con la ley, no es fácil ponerse a la altura de las circunstancias, pero destaco el trabajo de todos, porque en base al trabajo de los equipos y al acompañamiento del resto de los órganos, nosotros lo podemos hacer. ¿Falta mucho? Sí, falta mucho. La sociedad ha crecido en su complejidad y nos pone situaciones complejas todo el día, todos los días, y si no fuera un trabajo articulado sería imposible de hacerlo. Nos quedan muchas cosas por resolver, por supuesto, como decía hoy, y no es solo cuando a mí me dicen un problema de salud mental. No, un problema de salud mental del Departamento de Salud Mental, es decir, no es porque el Departamento de Salud, como de cada uno de los órganos, no ha crecido en la magnitud que sí crecieron los problemas de la sociedad, y quiero destacar el trabajo de todos, hacemos lo que podemos y mucho más, pero bueno, la sociedad está mucho más compleja, nos pone ante situaciones diariamente mucho más complejas, no lo teníamos pensado. El Estado trabaja, es más, en más de una oportunidad el Estado eroga, pone recurso humano sin estar articulado, por eso pareciera que no se hace nada, pero se hace mucho y se pone en muchos lugares las erogaciones y el recurso humano como corresponde. Nada, agradecerle la invitación a Adriana, el acompañamiento al Poder Judicial y a la Procuraduría, porque la verdad que lo tenemos, y agradecerle, doctora Iglesias, por su presencia, por el acompañamiento a los equipos. Y nada, este es un pequeño parate para seguir trabajando, nada más. La sociedad nos pide que estemos a la altura de las circunstancias, hay que cumplir con la ley y es lo que estamos haciendo. Muchas gracias a todos. Queremos agradecer también la nota recibida del bloque de legisladores Frente de Todos, excusando su presencia que ha llegado hace minutos a nuestra mesa de trabajo. A continuación, invitamos a las autoridades presentes a tomar asiento en la primera fila para presenciar la disertación de nuestra invitada. Mientras que se ubican, les contamos que la doctora María Graciela Iglesias es secretaria ejecutiva del órgano de revisión nacional de la Ley de Salud Mental de la Nación, abogada por la Universidad Nacional de Mar del Plata, especialista en derechos humanos y en derecho de familia, mediadora familiar. Tiene un posgrado en Derecho de Familia de la Universidad Nacional de La Plata. Es docente en varias carreras e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Presenta múltiples disertaciones en jornadas internacionales y nacionales en el campo del derecho y la salud mental. Ha realizado numerosas publicaciones sobre salud mental y derechos humanos, derecho de familia, derecho y discapacidad,
Se desempeñó como jueza de familia del Tribunal de Familia de Mar del Plata entre el año 2002 y 2013. Escuchamos ahora sí la disertación de la doctora María Graciela Iglesias. Bueno, muchísimas gracias. Es difícil comenzar sin emoción, así que primero voy a devolver los agradecimientos que no son de rigor, sino que es un placer al ministro, al señor procurador, a la querida ministra del Superior Tribunal, la doctora Liliana Piccinini, al defensor general, a mi amiga, la doctora Rita Custé, a tantos magistrados y funcionarios del Ministerio Público que en estos años hemos trabajado, hemos luchado, iba a decir, y de eso se trata, de manera conjunta. Sigue que a las señoras legisladoras, a Adriana Santagati en especial, que comenzamos este camino con aquella esperanza en la que la verdad es que no estaba del todo convencida de que fueran la Defensoría del Pueblo, recordarán. Y su labor ha demostrado que en el lugar donde están los derechos humanos, en el lugar donde se es verdaderamente extrapoder y no hay mordazas para poder señalar y acompañar la construcción de una política pública, en este caso en la salud mental, y Adriana hoy se suma a este juego de afectos que da el privilegio de ejercer esta función. El órgano de revisión nacional siente orgullo de estar en esta provincia, y no son palabras. Está mi nombre, pero yo traigo al órgano de revisión nacional, y con eso la Defensoría General de la Nación, a quien represento. Y es siempre en cualquier otra provincia, también lo digo, ¿no? Me une con Río Negro, quizás por aquellos momentos de la declaración de Bariloche, ¿no? de la defensa de la ley, de la 2440, de cuando estábamos ahí comenzando, donde se tejieron tantas ilusiones, pasiones y también muchas broncas. Y de eso se nutre. Bueno, este es un tema álgido, les quiero pasar algunos parroquiales en el caso nuestro. Ustedes saben que por disposición del decreto reglamentario 603/13, los órganos que se crean llevan, digamos, algunos principios o los principios del nacional. Entonces es una responsabilidad muy grande para el órgano nacional cuando tenemos que dictar recomendaciones. Tengo la esperanza, después de bastantes años de discusión, que pasado mañana, en el plenario de pasado mañana, justamente, finalmente, podamos resolver la recomendación sobre personas declaradas inimputables que se encuentran en el sistema penitenciario y o en el sistema de salud. Mientras tanto, nos toca la reflexión. Yo voy a tratar de unir, creo que en uno de estos encuentros y capacitaciones también había llevado este tema, eso fue en la provincia de Buenos Aires, y a la noche en la cena de camaradería que en general se hace, unos señores fiscales se acercaron y me decían, pero nosotros nos habíamos preparado el lápiz y el papel y esperábamos, ¿no?, de mi disertación en materia de inimputables, pero la fórmula no llegó nunca. Es muy probable que tampoco llegue ahora, porque esto que tiene que ver con el derecho es una construcción. Y es una construcción por momentos bastante dolorosa, compleja, donde no vamos a hablar con eufemismos, donde muchas veces hay un pasaje de un sector al otro, justificando lo mismo. Y es justificando no las posibilidades,
sino muchas veces todas las incompatibilidades para abordar algunas situaciones que se nos presentan hoy complejas y que requieren respuestas complejas y que requieren nuevas prácticas y que requieren una nueva mirada. En definitiva, cuando hablamos de derechos, yo sé que acá hay, por suerte, muchos sectores, sobre todo personas que conforman equipos de salud, y esto es una cosa que siempre decimos, el derecho no nos es propio a los abogados y abogadas. El derecho se construye todos los días, si no, no es derecho. Es simplemente una norma, pero para que una norma se convierta en derecho, tiene que haber atravesado, y tiene que haber atravesado los sectores, y lo que uno hace y trabaja todos los días, eso es el derecho. Y eso es el derecho que se refleja después o no en las personas. Por eso quizás pueda sonar algo académica, y yo pido disculpas de antemano, voy a tratar de matizar con la vida de todos los días lo que el derecho nos da. Pero si no tenemos conceptualización, no podemos entender por qué nos cuesta tanto. Nos cuesta tanto porque desde el inicio estamos en una contradicción. Es muy difícil empezar a hablar ante un auditorio de semejante jerarquía y valor respecto de normas y de anomias que habitan el esfuerzo de cada uno de los sectores. A partir del 2008 nosotros ratificamos una convención, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que vino a dar un giro de 180 grados a conceptos, paradigmas, modelos, que aquello que creíamos sabido, ¿no? En realidad no lo sabemos. De la certeza pasamos a la incertidumbre, de aquellos caminos lineales pasamos a lo relativo. En esta provincia venía con un movimiento y con un cambio y con una punta de lanza de ese nuevo paradigma. Creo que en materia de inimputables, la famosa casita del artículo 15 de inimputables fueron una muestra en la 2440, pero lo cierto es que mantenemos contradicción. Mantenemos contradicciones porque tampoco hay una decisión final respecto de políticas públicas y también de acompañamientos en cuanto a la interpretación de lo que el derecho, este derecho que vamos a tratar de descifrar un poquitito ahora, nos lleva. Por eso que la construcción se da en el brazo con brazo, digamos, vamos a juntarnos a una mesa, vamos a hablar, a ver cómo resolvemos esto, porque mientras no se cambie lo que hay que cambiar, es difícil. A ver, voy a tratar de traducirme a mí mismo, de interpretarme. A partir de la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, lo primero que establece la Convención es igual reconocimiento como persona ante la ley de personas con discapacidad psicosocial o intelectual. Esto implica también a cualquier persona, entonces, que está dentro del sistema de salud mental. Porque también tenemos ahí una contradicción. Pareciera que las personas y los paradigmas cambian de acuerdo a la situación y a la resolución de un interés que tengan que satisfacer de manera inmediata. Quiero decir, si tienen que sacar el CUD, entonces son personas con discapacidad. Es más, se los sigue llamando discapacitados. Si están dentro de lo que es el sistema sanitario estrictamente, entonces están bajo las leyes de salud mental, la ley nacional, la ley provincial. Y eso implica paradigmas distintos, como una misma persona dividida. Estamos hablando de la misma persona. En una audiencia, ver representantes de las organizaciones de discapacidad, decir, no, eso le toca a salud mental. Y salud mental decir, no, eso es de discapacidad.
Y ni hablemos si además está la entrecruce con desarrollo social y el sistema de protección y promoción de niños, niñas, adolescentes, que están también muchos en conflicto con la ley penal y que lamentablemente hay que reconocer, es la gran deuda pendiente que tenemos como Estado. Independientemente de que esto de lo que nos hacemos referencia es una situación que está atravesando el país a lo ancho y a lo largo. Por eso la necesidad de una recomendación nacional que por lo menos clarifique o que colabore con los procesos que tiene cada provincia y que nadie dentro de lo que es su autonomía le va a venir a decir a una provincia cómo tiene que resolver aquellas cuestiones que son propias de su autonomía. Pero hay otras que no, que sabemos que tenemos un país absolutamente federal. Entonces, desde ese lugar, nosotros tenemos la obligación de cambiar prácticas, de a realizar ajustes legislativos que se han venido haciendo con muchísimo esfuerzo y sobre todo, y lo más doloroso, es un cambio de conciencia, un cambio, ¿no?, de comprensión respecto a la problemática. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en materia de inimputabilidad pareciera que la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, la Convención de Derechos Humanos, en lo que hace a la integridad, a la dignidad, a la personalidad jurídica como derecho de una persona que sí tiene una afección en su salud mental, o que sí tiene una condición, o que sí tiene una posición de discapacidad, afecta el abordaje y su vida toda. Pero lo cierto es que esto que a partir del 2008 pasó, nos comprometió al Estado en decir, bueno, el Estado se compromete al cumplimiento del reconocimiento y el derecho al disfrute de las personas con una condición de discapacidad que pueden estar dentro de un conflicto con la ley penal. ¿Y qué dijo el comité de la convención? Primero, bueno, hay que hacer ajustes, hay que cambiar las leyes, hay que salirse del modelo de sustitución para entrar al modelo social. Ese modelo social no mira exclusivamente el diagnóstico, no mira la peligrosidad de alguien. ¿Y cómo hacemos si tenemos un ámbito y un fuero penal que solo mide peligrosidad? Esta es la primera cuestión. ¿Cómo se mitiga esta esencia de una política criminal y de un derecho criminal con tanta historia que juzga a las personas por la mayor o menor peligrosidad, y eso es lo que habilita que el Estado pueda determinar respecto de su libertad? Pero reconoció al mismo tiempo una convención que dice una persona no es un diagnóstico. Una persona con un diagnóstico tiene el derecho a vivir en la comunidad y solo puede tener una restricción a su libertad en un mismo pie de igualdad que las demás personas, pero no por motivo de discapacidad. Y ahí viene, porque esto es muy lindo decirlo, pero hay que estar, ¿no? El artículo 5 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece distintos tipos de discriminación. El más fuerte es que no puede haber ninguna restricción por motivo de discapacidad. Y en la experiencia funcional que por lo menos tenemos nosotras y nosotros, la mayor parte de las personas que se encuentran en situación dentro del servicio penitenciario o con declaración de inimputabilidad son personas
con discapacidad, con una discapacidad psicosocial o con una discapacidad intelectual. Esto que diagnósticamente se llama, tiene un retraso mental moderado, tiene, o la variedad que diagnósticamente puede tener una persona. Ante eso, ¿qué hacemos? Cuando uno dice, no, pero cuidado, la convención está diciendo, y le dijo al Estado argentino, Estado, hay que realizar los ajustes. Y esos ajustes, año 2012, al Estado argentino, el comité le dijo, no a la eliminación de la medida de seguridad como hizo después con los demás países, dijo, hasta la declaración de inimputabilidad, realice todos los ajustes razonables que tenga que hacer para garantizar la accesibilidad, la voz y la defensa y la participación, donde esa persona pueda expresar sus deseos y su preferencia. Cuando llegamos a ese punto, entonces aparece el otro bloque, digamos, ¿no? Aparece lo que es el concepto estrictamente sanitario, clínico, donde dice, pero esta persona puede matar. Y después es como la familia cuando dice, uno jueza y le dice, si usted no toma una decisión, usted va a ser responsable. Y esto es más o menos lo mismo. Pero esta persona, si la sueltan, va a matar, porque el perfil que tiene es un perfil de el que puede repetir los hechos cometidos. Y entonces ahí llegamos, ¿no?, al punto de se cumple con la responsabilidad internacional que el Estado tiene respecto de del reconocimiento del proceso de ajustes razonables, de apoyos y de accesibilidad en todo el fuero penal, o sea, el atravesamiento de una convención que no puede ser solo para dos fueros, no puede ser en el ámbito del Poder Judicial solo para el fuero de familia, el fuero civil. Atraviesa a todos los fueros. Es operativa para todo el que juzgue en el caso de quien juzga, o para todo el que defienda en el caso de aquel que defienda. ¿Y los que atienden? ¿Y en qué lugar están? Porque dijimos que esto es transversal, ¿no? Y entonces los que atienden también forman parte de esta misma situación. Cuando a veces me dicen, no tiene ningún criterio, y uno le queda la duda en esta cosa de los criterios diagnósticos respecto de si alguien tiene que estar internado por motivo de una conducta antijurídica y que se le pueda atribuir. Ahora, ¿con qué modelo? Digamos, ¿cuál es el modelo de atención en el que se sostienen estos conceptos? También basado en la peligrosidad. Lo cierto es que tenemos que patear el tablero. O sea, el tablero hoy no es más la peligrosidad. Ni siquiera para el ámbito penal. En materia de personas con discapacidad psicosocial o intelectual. Y entonces aparece otra categoría. Y esa otra categoría es lo que llaman, que no existe, los sociópatas, ¿no? Las personas, el psicópata. Y entonces digo, bueno, creo que hay una doctrina suficiente como en el caso del psicópata respecto de su imputabilidad o no, ¿no es cierto? Después seguramente que lo podremos discutir. Pero la gente con la que trabajo son delitos más que leves, consecuencia muchas veces de su condición de discapacidad. Sumado a eso, la pobreza, y sumado a eso, la falta de una fuera. Y sumado a eso, el hecho de la falta de comunicación con ese afuera. ¿Por qué razón una custodia policial termina siendo
Ahí se me corrió acá, si alguien lo puede volver a poner para no decir cualquier cosa, me voy a ir si no, todavía voy en la primer filmina. Digamos, con las custodias policiales que estaba diciendo, con la fuerza policial hay una falta de comunicación por lo mismo, por los aprendizajes que cada cual tenemos. Ya está bien, gracias, ya está bien. Pero cuando la fuerza policial tiene que estar mano a mano con las personas, resulta que se convierte muchas veces en los mejores acompañantes terapéuticos. Digo esto con muchísimo respeto, pero es una realidad. ¿Y eso por qué se da? ¿Por qué pasa eso? Eso se da mucho en el manicomio. Usted acá no tiene manicomio. Pero en los manicomios, nosotros tenemos gente que está con 4 custodias. Y muchas veces la custodia no sabe ni para qué está. Está sentada ahí al lado de las personas. Entonces, claro, hay que interactuar. Y empieza a comprender. Y empieza a entender esto que nosotros le damos una traducción en el derecho. Y empieza a entender qué es lo que le pasa a alguien que tiene una condición de discapacidad psicosocial o intelectual, que debería recibir un trato tan digno como cualquier otra persona, y sobre todo cuando está dentro de un proceso. Y entonces nos encontramos tironeando de una misma sábana, ¿no? Por un lado, no digo que suceda en Río Negro, sucede en muchos otros lugares, que en el ámbito hospitalario, por ejemplo, dice, no, esta persona no tiene ningún criterio de internación y tenemos que sufrir los oficios judiciales y a los judiciales, y entonces las personas cambian de carácter, cambian de piel y pasan a ser los judiciales. No son más las personas, así como el que consume, uno lo identifica porque es el que está tapado con la sábana, ¿no? Muchas veces está todo tapado porque se encuentra, es el único lugar donde pasa a ser verdaderamente él, debajo de la sábana. Y con esto pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Hay un tironeo de sectores, es decir, ¿cuál es el lugar? Y el lugar, jurídicamente hablando, en este derecho que tenemos que construir entre todos y todas, es en la comunidad. Esa es la noticia. La excepción excepcionalísima, y lo digo acá, que es un terreno fértil para hablar de derecho comunitario y de comunidad, pero la excepción excepcionalísima es la restricción, es la internación. Miren, si hablamos de internación, hay un movimiento internacional absolutamente acompañado por los organismos internacionales para abolir la internación forzada. México acaba de sancionar su ley de salud mental. No contempla la internación forzada. Y nosotros estamos en una regresión, casi diría, respecto de buscar lugares y buscar internación. Es como que no hay posibilidad de pensar en otros modelos, porque esos otros modelos requieren un afuera. Y ese afuera no alcanza con lo que sabemos. Tenemos que construirlo, hay que arriesgar. Es la dignidad del riesgo, dicen las personas con discapacidad, ¿no? Y hay que tener política pública que, como dijo el ministro, cuesta, pero hay que ponerla ahí, al servicio. Porque si alguien que cometió un delito en soledad, producto de sí mismo y de su característica, después en nombre de la ley, en nombre del derecho, se dice no, cesó la medida de seguridad, cesa la medida de seguridad, entonces tiene que volver a la comunidad. Pero ese volver a la comunidad es en la más absoluta de todas las soledades. Entonces lo más factible es que los hechos se repiten, y así nos pasa, porque si no están los ajustes razonables, si no se modifica la situación, lo más seguro es que los hechos se repitan
porque no está la rope, no está decir, bueno, yo tomo esto que está sucediendo. La otra gran cuestión que pasa es la falta de definición. Digo todo lo que tenemos abajo de la alfombra y después podemos pensar en las soluciones conjuntas. Y yo muchas veces con los equipos de salud, en los hospitales, le digo, pero bueno, vamos a definir, a ver, vamos a poner un acuerdo. ¿Es un sujeto de atención o no? Porque antes de saber cualquier cosa y antes de decir cualquier cosa, dice, no, pero este es peligroso. Puede volver a matar. Nosotros intervenimos en un caso de 32 años de una medida de seguridad. Nunca había tenido una crisis, nunca. Hay un libro, se llama Magnetizado o algo así, que se hizo sobre este caso. Era de estos asesinos seriales, como mote, como estigma, ¿no?, que había tenido, que hemos hecho, y estuvo 32 años en una medida de seguridad. Así lo encontramos en Prisma. Entonces, ¿cuál es la proporcionalidad y la razonabilidad que el derecho transversal, este derecho, ¿no?, de Estado, tiene que tener? Que no le cabe únicamente a una ministra, a un ministro. Es el Estado, es esta nación, este país. Digamos, ¿cómo puede ser que una persona no tenga derechos a la defensa? O que lo que es peor, sus defensores y defensoras piensen que lo mejor que le puede pasar a su defendido es que se lo declare inimputable. Y entonces trabajan y luchan y ejercen su función para que se lo declare inimputable cuando no tiene ninguna condición para ser inimputable. Y que lo que está diciendo el comité, ¿saben lo que dice el comité? Nosotros, por el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tenemos capacidad jurídica. Es decir, nosotros somos responsables. Tenemos responsabilidad jurídica, solo que no es de cualquier manera, como nada en la vida debería ser de cualquier manera. Y entonces, este no ser de cualquier manera implica que se entienda qué es un ajuste razonable. Primero, a la llave, qué es la accesibilidad para que alguien tenga derecho a estar en un proceso de pie. Después, ya me he ido a la filmina, yo sabía que me iba a pasar esto, igual las voy a ir pasando. Pero acá está la prueba piloto que está haciendo la Suprema Corte de México, que nació de la cercanía del Poder Judicial con las organizaciones de discapacidad. Y estas organizaciones de discapacidad, que se llama Documenta, entrenaron, se calificaron técnicamente hablando, porque no se puede hablar de apoyo y no comprender lo que es. En este caso, era respecto a la accesibilidad. Son personas usuarias del sistema, son personas con discapacidad que han hecho un convenio con la Suprema Corte de Justicia y actúan como si fueran peritos, podríamos decir, son facilitadores. Facilitadores para que aquellos que tienen que resolver comprendan el significado real de la accesibilidad y de cómo se ubica y se encuentra una persona que está en un proceso penal. No sé cómo sería la facilitación, porque muchas veces las personas usuarias del sistema de salud mental, los organismos, me han dicho que lo que quieren es hacer lo mismo en los hospitales generales, en las clínicas, ser las propias personas, los pares, quienes puedan facilitar en cuestiones de accesibilidad frente a la atención. Ahora, si entre medio de eso nosotros tenemos la peligrosidad, estamos mal, porque la realidad de lo que nosotros estamos viviendo pasa lo siguiente. Hay muchos jueces penales, muchos jueces de ejecución penal que quieren retraer o retraen lo que es la medida de seguridad. Entonces,
no, en algunos supuestos no se llega a la medida de seguridad, se declara la inimputabilidad y se sobresee. Pero cuando se sobresee, cuando se dicta el sobreseimiento, se oficia a el juzgado de familia que esté en turno o juzgado civil que estuviera en turno. Lo he vivido como jueza eso, de sentir que un par mío se ponía como de alzada mía. Estas son las situaciones que se generan, ¿no? Pero la cuestión de fondo es si tiene condición esa persona para estar dentro de una medida de seguridad que está tambaleando, que el Estado va a tener que, esto es lo que decimos en la recomendación, va a tener que tener la impronta legislativa que modifique el artículo 34, porque si no vamos a estar haciendo parches, estamos haciendo parches, porque en realidad mientras la medida de seguridad siga vivita y coleando en los mismos términos como está, tenemos estos tironeos entre fueros que lo que deben de hacer, en el caso del ámbito de la justicia, estoy diciendo de la administración de justicia, tendrían que ser vasos concomitantes, ¿no? Tener protocolos de actuación donde pudieran marchar ambos, el fuero penal y el fuero civil y de familia, ante el mismo derecho. No esta dicotomía donde casi uno agradece a los jueces penales que se atreven. Sé que acá hay un caso, que lo he leído, que seguramente hablaremos, porque alguien se atrevió a traducir esto en sentencia, ¿no? Y después alguien, en este caso la doctora Piccinini, en su disidencia respecto de esta situación que se genera en la intervención de los fueros. Todo esto es lo que nosotros pretendemos armonizar en una recomendación. Es decir, cómo se evalúa el riesgo cierto e inminente de alguien que está dentro de una declaración de inimputabilidad y el dictado de una medida de seguridad. Entonces ahí empiezan a jugar algunas cosas. Hay riesgo cierto e inminente, es decir, hay necesidad de internación, el juez penal puede dictar la internación, lógicamente que lo puede, ¿cómo no lo va a poder dictar? Lo que no puede es de cualquier manera. No puede ser, no se puede dictar sin edil. Tiene que tener plazo. Tiene que haber también un trabajo conjunto, ¿no? Así como hay interdisciplina, tiene que haber intersectorialidad e interfueros en esto. Es decir, y un defensor o un asesor, de acuerdo a la provincia que sea, poder dictaminar respecto de la situación sociopolítica familiar de esa persona que está en esa situación durante el proceso penal. No tiene por qué ser todo tan fragmentado como está siendo, porque evidentemente no da resultado. Si hubiera dado resultado, extraordinario, pero evidentemente algo pasa, porque el reclamo de todo el país y de todas las provincias es respecto de qué es lo que sucede con inimputables, qué hacemos. Creo que hay un reduccionismo. En realidad las preguntas que se nos hacen es ¿a dónde los mandamos? ¿Cuál es el lugar? Es como que hay que seguir construyendo guetos. Entonces digo, primero, ¿se tratan de sujetos de atención o son personas que no tienen ningún criterio, ni sanitario ni jurídico? Y si no tienen ningún criterio jurídico, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Porque será imputable, no inimputable. Y si es inimputable, tiene que tener todas las garantías y todo el reconocimiento de derechos de esto que estamos hablando. En el ámbito sanitario, ¿es un sujeto de atención o no? Si es un sujeto de atención, ¿hay que crearle dispositivos específicos o tienen que estar en un mismo pie de igualdad que las demás personas? Está el velo de la peligrosidad. Seguimos con ¿no? Si uno teme por lo que alguien potencialmente pueda hacer y que después se reafirma
porque en muchas externaciones, en los hechos, vuelve a pasar, entonces no tenemos medio salida con todo esto, pero a su vez tenemos una responsabilidad como Estado, que hay que construir y que hay que cumplir, y que tiene que ver con que la medida de seguridad es frágil y nos coloca en una responsabilidad internacional bastante importante, y eso lo tenemos que ir mirando y lo tenemos que ir ajustando. Por eso creo que la solución que han tomado me parece sabia, porque como el ámbito del artículo 34, que es lo que habilita la declaración de inimputabilidad por tener alteradas sus facultades mentales, ¿no? Las de una persona que haya cometido un delito, pero que a su vez tiene el atravesamiento constitucional y tiene el atravesamiento convencional que nos afecta la vida de todos y todas, aunque no nos demos cuenta. Me parece sabio que ante una situación en la que hay mucha tensión, como históricamente sucedió, se reúnan, nos pongamos en una mesa de trabajo para ver cómo construimos un afuera. Ese afuera no puede ser de cualquier manera, tiene que ser cuidado, tiene que ser apoyado, y cuando hablamos de apoyo no es acompañar. Esa es una cuestión que en este tiempo todavía nos falta para construir. Cuando decimos alguien con apoyo, miren lo que sucedió en el manicomio. Una persona sorda llega a Argentina, se había instruido por el lenguaje de señas en Estados Unidos, con lo cual su lenguaje era distinto, porque los latinos tenemos otro lenguaje de señas. Tenía un dispositivo auditivo, dólares y una propuesta de trabajo. Una persona sorda. Le duró, hasta el pasaporte le sacaron. Cuando ni bien llegó, sufrió él un robo. ¿Y a dónde va a ir a parar? Al manicomio. Esa es la lógica, ¿no? ¿A dónde va? Fue al manicomio, donde tuvo una extraordinaria relación con el equipo tratante. Pero el equipo tratante atendía a salud mental, no la complejidad de la persona con discapacidad y lo que es una persona sorda. Entonces esta persona sorda emitía sonidos, se trabajó mucho con adajus, finalmente se externa, no voy a hacer todo el raconto porque es imposible, se externa, y claro, en una afuera no amigable, sin el dispositivo, sin acompañamiento, sin asistentes, sin apoyo, tuvo una crisis en la calle y cae a la admisión. Cae a la admisión y no había nadie, solo sus compañeros. El compañero entiende mal los sonidos guturales que él hacía por ser una persona sorda y lo mata. Y hoy tenemos a una persona inimputable y a una persona con discapacidad, una persona muerta. Entonces, eso me parece que estas cuestiones que sí tienen que ver con la responsabilidad enorme que el Estado tiene, es lo que esto que ustedes están haciendo acá puede neutralizar o evitar hasta que haya las reformas que esperamos que muy pronto se puedan tratar. Estoy pasando para poder decirles cuáles son los motivos por los cuales se invoca y se justifica una medida de seguridad que, como les decía al principio, contradicen absolutamente el modelo de discapacidad. En septiembre, el Comité de la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad sacó, por decirlo así, las directrices del artículo 5 de la Convención,
o sea, las directrices de desinstitucionalización. Estas directrices de desinstitucionalización nos modifican todavía más todas las prácticas que estamos llevando adelante. Las prácticas judiciales, las prácticas de atención, el abordaje, porque colocan a la centralidad de la persona. Desplazan este concepto de peligrosidad a ultranza y ni siquiera desde el máximo que tienen, el máximo paradigma de la Convención, se refiere a riesgo cierto e inminente. El concepto de riesgo cierto e inminente viene de salud mental, viene de la OMS, viene de la OPS y está atravesado por dos instrumentos de la OMS y OPS, que es el Toolkit, el Quality Right y el JUEMS, que es para poder medir derechos humanos en los establecimientos de salud mental y para poder monitorear esos lugares en el caso de los órganos de revisión. Pero en materia de inimputabilidad, lo que tenemos es el procesamiento de profesionales por haber desobedecido la instancia de un oficio judicial de un juez de ejecución penal y el desconocimiento, porque hay que saber que la Ley Nacional de Salud Mental no abordó la inimputabilidad y no lo abordó de manera absolutamente intencionada. Sí se trató que para poder establecer una reforma, como tienen a tono con lo que era el antecedente de la 2440 y lo que hoy es la 26657, había que modificar por lo menos un artículo del Código Civil derogado hoy, que fue el 152 ter. Y con eso entonces daba una flexibilidad mayor tanto a todos los ámbitos de desarrollo social, al ámbito de salud y por supuesto en el ámbito de la administración de justicia. Pero no se tocó el fuero penal. El artículo 34 expresamente lo dice la Ley de Salud Mental. Entonces, cuando en la cotidianeidad muchas veces los equipos refieren, uno dice cuidado que la reforma no alcanzó. Lo está reformando la doctrina, los fallos como el que acaba de salir y de tantos otros que existen. Hay antecedentes de la Corte Europea, hay antecedentes de la Corte Mexicana respecto del tratamiento diferenciado que se debe hacer a las personas inimputables en el marco de los procesos penales. Y nosotros algunas provincias, como la provincia de Buenos Aires, tiene un protocolo. Ese protocolo, que es el 2914 de la resolución de la Corte de la provincia de Buenos Aires, establece cómo deben funcionar el ámbito penal con el civil y de familia. Y establece esto del tiempo. No hay medida sin tiempo. No hay razonabilidad ni proporcionalidad si no hay un tiempo. No puede haber una medida de seguridad que sea superior al tratamiento. RMJ fue antecedente de la Ley Nacional de Salud Mental y sufrió una internación que llegó a la Corte por una cuestión de competencia muchísimo mayor de lo que hubiera sido el tiempo de su condena si hubiera sido imputable. Todos los antecedentes que tenemos hoy, el caso Cardoso, en este momento el Estado argentino está pidiendo disculpas, como lo hizo también el Estado mexicano, respecto de no haber advertido en el proceso penal la condición de discapacidad. Y nosotros estamos preocupados por ver dónde van, a dónde van, a quién le pertenecen. Al servicio penitenciario, entonces hacemos hospitales en el servicio penitenciario, o a los hospitales, entonces hacemos cárceles en los hospitales. En esa diatriba, entre que no puede ser ni cárcel en los hospitales, ni hospitales en las cárceles, porque he monitoreado Protin y he monitoreado Prisma, en el caso de la cárcel federal en la 20,
y la verdad es que no podemos hablar de un trato respetuoso de atención de salud en un ámbito carcelario, porque la norma primera va a ser la norma carcelaria, y la norma carcelaria no se compadece de los derechos de las personas en cuanto a su integridad, a su dignidad, en cuanto a las condiciones para poder superar y restituir aquellas situaciones en las que están atravesando. Entonces, la primera cuestión que les traigo yo acá para decir es que hay que erradicar lo propio, es que tenemos que revisar nuestras prácticas, aquello que tenemos aprendido, aquello por lo que estamos luchando aún hoy, y revisarlas independientemente de estas conceptualizaciones que funcionan como estigma, porque tenemos la obligación, no es que podamos elegir. Las normas Mandela, en su artículo primero, dice que no hay ninguna persona con discapacidad que pueda mantenerse en contextos de encierro. Más allá de lo que dice el artículo 13, el 14 y el 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Uno en cuanto a accesibilidad a los derechos y a la justicia, el otro en cuanto a la seguridad y la libertad, y la reina, que es decir, son personas con derechos independientemente de que hayan cometido un acto por el cual tienen que ser juzgados. Y entonces el comité se levanta y dice, está bien, júzguennos, somos responsables. Lo que habían pensado en un momento es que hubiera un tipo penal diferenciado respecto del cumplimiento de la pena. Hoy han variado y dice, estamos en un mismo pie de igualdad, nos tienen que juzgar, pero eso sí, con los ajustes razonables y con los apoyos. Entonces, eso no entra a la medida de seguridad. A partir del 2012 en adelante, a todos los países se les ha recomendado la eliminación de las medidas de seguridad. Países como los nuestros, que mantenemos la medida de seguridad, que no son curativas, no sé cuántas tendrán ustedes estadísticamente, pero si tuviéramos que hacer una estadística no podríamos hablar de medidas curativas. Podemos hablar, sí, de un atravesamiento de derechos, donde ahí sí la que tiene que hablar es la ley de salud mental. Y cuando se venció el tiempo, y aunque duela, tiene que cambiar de fuero. Y el fuero es el fuero especializado. Y el fuero especializado es el que está como para poder atender, que no es lo mismo que en una sentencia, como en el caso de C, se fije que, por ejemplo, que sucede mucho, que a la defensa se lo instituya como apoyo para antes, durante y después. No, durante el proceso es un apoyo formal, pero después del proceso hay que generar otras construcciones que hagan al acompañamiento de esta persona sin pensar en la eventualidad de un nuevo hecho. Les aseguro que hice 60 filminas, pero no voy simplemente a decir alguna. El que hablaba hoy era de Medina Vela contra México, donde el comité dijo que la declaración de inimputabilidad de Medina Vela constituía una violación del artículo 12. El artículo 12 es el que establece el igual reconocimiento como persona ante la ley. Es decir, todas las personas tenemos derecho a la capacidad jurídica y las restricciones no pueden ir denostando la dignidad y la integridad de las personas. Entonces dijo eso el comité, y que el procedimiento especial para inimputables previsto en ese país no cumplía con el objetivo de garantizar al autor el acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás. En cuanto al señor X versus Argentina, el comité recomendó garantizar que las condiciones de detención para personas con discapacidad no se traduzcan por falta de accesibilidad y de ajustes razonables en condiciones más gravosas y de mayor sufrimiento físico y psicológico que puedan convertirse en formas de trato cruel
inhumano o degradante y afectación a la integridad física y psicológica de la persona. En el caso un caso de Mar del Plata, esta chica tenía una afección mental, es utilizada como mula y la cargan con 2 kilos de cocaína y de esa manera ingresa a Bolivia. El Estado boliviano no reconoce la enfermedad, no la atiende, no la trata y la detiene. El caso termina en un acuerdo amistoso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque el padre había ido a una defensoría pública y a través de esa defensoría pública a una asociación de la sociedad civil y de ese modo se pudo reclamar porque sus compañeras de detención hicieron una huelga de hambre porque esta chica estaba tirada en aguas hervidas, sin atención y con desconocimiento de su afección. Entonces quiere decir que lo que le sucede en su salud juega en 2 planos, juega como agravante, o sea, la condición de discapacidad, si no es vista en el proceso, es un agravante, y esto es gravísimo. Y de la misma manera en el ámbito sanitario, cuando lo que se ve es la consecuencia clínica por un efecto, y entonces cuando cometen hechos leves, lo que se juzga es el efecto, y eso está acompañado porque a uno le llama la atención, ¿no? Cómo cuerpos periciales, de acuerdo al lugar al que pertenezcan, tienen miradas distintas. En realidad deberíamos estar atravesados todos por el mismo derecho y por el mismo conocimiento, y la interdisciplina debería ser una sola. Acá en Río Negro, lo mismo que en la montaña allá arriba, ¿no? Lo mismo que en un cuerpo forense. ¿Por qué es que los efectos de un hacer son distintos de acuerdo a quién lo valora y en el momento en que lo valora? Por supuesto no estoy hablando de un carácter lombrosiano, estoy hablando de un requerimiento estricto a mirar a las personas con el derecho que tenemos. Y hay que acostumbrarse que estamos en un Estado democrático y que con todo lo que nos cueste, con todo lo que está pasando, seguimos estando en él y si estamos en él, entonces los derechos no se negocian. Cuesta muchísimo, a veces es imposible, pero cuando uno refleja en una persona que finalmente logra la libertad y se puede conseguir un acompañante, un asistente, un subsidio habitacional, uno que pueda y hay acompañamiento y responde, entonces ahí es donde nos damos cuenta de que valió la pena haber elegido nuestras profesiones, cada una en el lugar en el que nos toque. Quiero decir, nos tenemos que aceptar también de que estamos en un momento de transición, que esa transición debe ser la modificación del artículo 34, que en el mientras tanto hay que hacer acuerdos, que el derecho es uno solo y tiene que atravesar absolutamente todo, que hay que establecer cuándo interviene la justicia de familia y la justicia civil, si no hay criterio alguno, si hay un sobreseimiento, ¿por qué va a estar bajo el control del juez de ejecución penal? Nos sucede que tenemos doble control. Hay un control que es de ejecución penal y hay el control de la internación, que además, aplicando la ley 2440 o la 26657, lo más probable es que si no hay riesgo cierto inminente, tampoco tenga que estar. Entonces, ¿control de qué? Ese control habrá que sustituirlo, porque es lo que dice el comité. El comité dice eso. Lo que hacen las medidas de seguridad y los controles respecto de las internaciones es un control disciplinar sobre los cuerpos. Y entonces eso hay que sustituirlo por nuevas prácticas y hay que ponerse de acuerdo. Las casitas ya del artículo 15 ya no están, ¿no es cierto? No están. Si tienen que haber otros dispositivos o si esos dispositivos tienen que estar bajo otros modelos, donde lo único, la verdad que yo no sé, porque eso será en la reunión intersectorial, pero lo que sí sé
Lo que sí he visto, y mayoritariamente, que es con acompañamiento. Uno le pierde miedo a la policía cuando hay acompañamiento. Porque cuando la policía se integra, y ustedes saben mucho de eso, en otros lugares no, pero en esta provincia sí, es uno más. Entonces, si hay una respuesta comunitaria, las probabilidades de fracaso van a ser muchísimo mayor y vamos a estar mucho más cerca del derecho. Así no estamos, así no. Así hacemos como sí, pero en realidad todavía falta mucho. Y ya termino para... lo que nosotros, los hallazgos que nosotros hicimos en el órgano de revisión nacional es que las personas en general no tienen referentes vinculares. Hay falta en todas, en todos los casos que hemos intervenido, porque ante esta cristalización de competencias, que la gente queda detenida en un lugar y no, mientras hay una pelea por la competencia de si fuero penal o fuero de familia, nosotros acudimos a la atención y al resguardo de derechos. Y desde ahí entonces de que pedimos, por ejemplo, que un juez incompetente tome medidas, porque aún siendo incompetente, aún habiéndose considerado incompetente, si lo que tiene que definir es la externación de una persona que ya el ámbito sanitario dijo no tiene ningún criterio, lo que pasa es que hay que poder decir y hay que poder firmar. Y cuando no es no, hay que hacerlo, pero hay que tener el valor de que el derecho se firma, y es así. Entonces, cuando uno dice no tiene criterio ni por miedo, ni por nada. Muchas veces, y con perdón de todas las autoridades presentes, le he dicho a los equipos de salud, den vuelta a la responsabilidad. Pongan a aquel que obliga en responsabilidad. No tiene criterio por esto y por esto, pero no seamos lábiles. No seamos lábiles en un juego de que por sí y terminamos haciendo lo mismo. Y entonces tampoco es que sea la Administración de Justicia la responsable. Sigo diciendo esto. Lo que nosotros observamos es falta de referentes vinculares, falta de accesibilidad, falta de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, el estigma, la ausencia de dispositivos alternativos. Muchas veces el ingreso al sistema penal es por confusión en el tratamiento de las particularidades que tiene la persona. Las evaluaciones, cómo se hacen las evaluaciones, el tiempo de las evaluaciones. Digamos, la responsabilidad al evaluar. El que evalúa tiene un poder ahí que no lo va a tener nunca un juez o una jueza. Y he sido jueza 13 años de mi vida. Pero el que está en la soledad ahí y tiene que evaluar, es quien puede ver, es quien tiene la responsabilidad y tiene que otorgar la herramienta para que un sistema pueda tomar mejores decisiones o pueda defender con otras herramientas. Bien, ya dejo todo lo que había puesto. Quiero nada más que cerrar diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Una reforma sanitaria? ¿Vamos a definir si las personas son sujetos de atención o vamos a seguir mirando solo por la peligrosidad? Y no quiere decir que sea de cualquier manera y que entonces no hay situaciones extremas, sí las hay. Y a situaciones extremas, respuestas extremas. A situaciones complejas, a la excepción se la trata como excepción, pero no la regla general, no la norma general. Esta respuesta que ustedes se darán después de estas mesas que a partir del caso C van a realizar o están realizando, tiene que haber dispositivos específicos, tiene que ser transicional, tienen que habilitarse equipos que tengan una capacitación diferenciada, o esto lo tienen que resolver intersectorialmente esta provincia, este lugar.
pero lo que sí es seguro, tiene que haber nuevas prácticas. Entonces, vamos a aliviar la tensión que existe entre los sectores, vamos a aliviar también el estigma con el que viven las personas. A veces porque se bajaron el pantalón en la calle, estoy hablando de casos, se bajaron el pantalón en la calle y entonces se comieron no sé cuántos años de una medida de seguridad. Y recordar que el Estado argentino se comprometió a no discriminar por motivo de discapacidad. A no discriminar por motivo de discapacidad. Porque la discriminación anida en nuestras costumbres, en nuestras prácticas. Vengo de festejar mi cumpleaños el sábado y en mi familia hay 2 personas con discapacidad muy jovencitas. Vamos a una pileta y el que cuidaba la pileta le decía a sus primos, movelo, sacalo, había que sacarlo porque estaba en silla de ruedas. Eso es lo que hay que erradicar en todo concepto y sobre todo cuando está en juego la libertad de alguien. No todo el mundo es asesino serial. Y cuando tocan estos casos hay que tener los ojos bien abiertos para ver cómo se atiende, porque decir que es un psicópata es fácil, decir que es el tema es decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Vamos a tener de por vida a la gente encerrada por las dudas? A ver si vuelve a matar. Y evitar la jurisdicción cristalizada. Les decía a los de la resolución, hacer seguimientos, hacer acompañamiento, pensar en los facilitadores, que capaz que a nuestro país le vendría bien tener copiarnos en ese sentido de lo que están haciendo otros países. Y finalmente, esto que puse, que es en un mundo tenso, dinámico, relativo, en un mundo generador de metahombres, de humanoides y de clonaciones, las personas suspendidas en una indefinición, y es la de su propia vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Graciela Iglesias, por su exposición, pero a continuación abrimos el espacio para preguntas del público presente. Si hay consultas para hacer allí. Sería interesante que digan su nombre, a quién representan. Miren cómo esto de la conceptualización. Cuando las personas con los organismos de discapacidad se reúnen en el caucus de la convención a discutir los derechos convencionales, tuvieron que establecer si iban a aceptar un instrumento de accesibilidad. Y aceptaron internacionalmente el CUD, o sea, un instrumento que sea una llave de accesibilidad. Resulta que ese instrumento que consideraron, porque esto pasa en todo el mundo, no es únicamente en Argentina, ellos reconocen esto para decir, bueno, que se facilite lo del, ¿no? todo, el pasaje, la atención, todo lo que representa un CUT. Y resulta que se convirtió en un instrumento de incapacidad. Entonces, un inimputable no necesariamente tiene que tener puede tenerlo o no. Y si lo tiene, eso no significa que sea un incapaz. El tema, penalmente hablando, es la incapacidad, ¿no? Que es parte del proceso que no
que no importa, no voy a hacer la incapacidad sobreviniente o la incapacidad que se da en el propio proceso y el tratamiento, pero la lógica es siempre la misma. Pero tener un certificado de discapacidad tiene que ser tener una llave de oportunidades, no que alguien sea un incapaz. En niños, a los que les cuesta, a los niños y niñas, ese bendito certificado de discapacidad, es terrible y lo tenemos que saldar. No. No, es la calificación de una conducta. Y si hacemos esto de que están en el mismo pie de igualdad que cualquier otra persona, es la calificación de una conducta antijurídica y eventualmente culpable. Y entonces, en razón de que si se trata, suponete, yo no quiero hablar de diagnósticos, pero caemos, todavía estamos inmersos. Pero suponete que sea una persona, el caso este de México, era una persona con un diagnóstico de esquizofrenia y robó un auto. El tratamiento que se le dio fue inhumano, por eso el Estado mexicano tuvo que pedir perdón. Quiero decir, hay muchas actitudes, y nos pasa, ¿no? Los que trabajamos en salud mental, que yo soy abogada, sin embargo me doy el dique de que yo entiendo, ¿no? Como que los que trabajamos y otras personas no. Y en las consecuencias y en los actos, si queda ubicado eso, a que un grupo diga lo que una persona es, nadie lo puede decir, no hay ni diagnóstico que lo pueda decir. Sí, me doy cuenta. No, sí, me di cuenta que era... Bueno, acá hay un caso, acá en Vietnam, hay un caso que hace muy poquitito me mandaron una foto, que nosotros tuvimos intervención haciendo el dictamen del informe disciplinario, tuvimos del Plano Nacional, estuvimos con vos, Sapi, y con esta persona, y hoy, y digamos, en delitos gravísimos, que el estigma, ¿no?, en la conciencia de cualquiera dice, pero... y me mandaron la foto que salió escolta escolta de la bandera en la escuela. Y en el momento en que llegamos acá, la situación era terrible en relación a su posibilidad. Esto no quiere decir cuento rosa, esto es simplemente la accesibilidad. La accesibilidad tiene eso, puede salir bien, más o menos, o salir mal, pero hay que garantizar la accesibilidad. Y él la tuvo. Y yo los felicito a ustedes porque a todos, hay todas los que están acá, porque tuvieron intervención todos y todas. Están siguiendo esta disertación por las redes sociales 105 personas, además del público presente. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas que realizar, damos... ¿Sí? Perdón. A ver. ¿Están haciendo consultas entonces por las redes sociales? Estaba viendo el código de procesal de acá de Río Negro y es un solo artículo que tienen para el imputable. Fernanda Oyola Arias, de la Coordinación de Salud Mental Comunitaria, Ministerio de Salud, dice: mi consulta es cuáles son los carriles por los cuales la evaluación interdisciplinaria de los equipos de salud sea considerada evaluaciones que son muchas veces diarias, pero que no suelen ser consideradas pensando
pesando, solo el dictamen de un profesional, muchas veces evaluación disciplinar, hecho una vez en el tiempo, muchas veces sin reevaluación. Creo que me parece haber entendido, cualquier cosa me dirán. Creo que es no respetar el informe interdisciplinario y que se convierta en un... Y no sé cuántas veces impugnaron eso. Porque los derechos se ejercen, no se proclaman. Para cualquiera. Para quien hace las evaluaciones también. Entonces, si hay un hecho de esa naturaleza, que donde se toma, que eso hay todavía, estamos en una transición. Y entonces los modelos son mixtos y a veces tienden a ser unívocos también. Bueno, hay que impugnarlo, hay que cuestionarlo. Los exámenes son interdisciplinarios. Y la interdisciplina también se tiene que revisar. Porque adentro de la interdisciplina, ¿no? Digamos que también hay que conformarla con los liderazgos y con la maceración de conceptos comunes y no confusos. Sí. No. Claro. Claro, es que lo que hay que lograr es eso, es que esa armonización, porque no puede ser, es una misma persona, es con qué enfoque. Si uno ve lombrosianamente y si uno ve clínicamente, exclusivamente, y el otro ve de manera integral y con base en los derechos humanos, porque ¿por qué repetí tanto lo de la convención sabiendo que acá hay muchas personas que tienen otra especialidad? Porque por lo mismo... porque esto es con base en los derechos. No hay mirada sin derecho cuando se hace un informe interdisciplinario. Por allí creo que hay otra consulta. Yo diría algo más en relación a eso. No sé si yo creo que las universidades, y pertenezco a varias, tienen que atravesar también a lo comunitario, ¿no? De ir a la comunidad. Y creo que nos falta una ley, Micaela, de discapacidad, que estamos luchando por conseguirla, que atraviese las currículas, y no solamente las currículas, sino a cada uno de las personas que están en determinados lugares y sobre todo perteneciendo al Estado en lo que es la formación de discapacidad. Los paradigmas se entrecruzan y se armonizan, así como la ley Micaela, también en la ley de discapacidad. Nos llegó... Abarca las universidades, perdón. Respecto de la subjetividad, cuando uno trabaja con personas que hasta eso han perdido su propia subjetividad, entonces de lo que se trata es de hacer posible que la recupere. Nos consultan, ¿qué sucede con personas condenadas que requieren condiciones de alojamiento específicas en los penales y que por ello se dictamina que cumplan condena en un hospital?
Ah, creo que también sé por qué. Una persona que esté privada de su libertad, el mejor lugar no es un hospital, porque está atravesado por un montón de patologías y un montón de enfermedades intrahospitalarias que si se les llega a contagiar se puede morir en el hospital, y tiene un riesgo más grande que estando en un penal. Eso por un lado. Que las condiciones en las cuales debería estar cualquier persona en un penal deben ser garantistas de su bienestar, eso es seguro, independiente de cualquier cosa. Con todo el respeto que tengo, yo creo que ahí funciona también algo de esto del estigma. Sabido es que las cárceles no son ni para la recuperación, sabido es. Y que si hay un tránsito posible y también pertenece al Estado, el Estado no tiende a fragmentarse, a tal punto que, bueno, usted tiene una cultura distinta, pero en la vida de todos los días nos cuesta mucho esta fragmentación. Y todos somos Estados, ¿no? Los que pertenecemos a salud, los que pertenecemos a la justicia u otros lugares. Yo creo que lo que seguramente será un tránsito, pero si una persona está en un lugar y tiene posibilidades de un trabajo o en la comunidad, va a ser siempre muchísimo mejor que estar en un lugar de detención. O sea, que es incomparable y que a veces estas cuestiones de decir no, porque están expuestos, ¿a cuántas cosas están expuestos, no? En la cárcel. Me acuerdo en una situación que nos tocó trabajar donde un profesional joven fue y dijo, se terminaron las benzodiazepinas en esta cárcel. Y tuvieron dos suicidios de manera seguida. Por eso digo, ninguna cuestión lineal me parece que yo empecé diciendo que no hay certezas. Lo que sí creo que hay responsabilidades. No puede haber la habilidad. Cuando uno dice no, porque tal cosa, entonces pasa mucho con la expulsión, ¿no? La expulsión de todos los sectores, de un lado y del otro. Por las complejidades y los problemas que hay en cada sector, entonces hay como una tendencia a justificar en muchas cuestiones. Yo entiendo lo que vos decís y creo que quiero creer, no conozco y no puedo emitir opinión, pero supongo que será un tránsito ¿no? Hacia... No, el hospital es el hospital. Yo no sé, no conozco, no sé en qué circunstancias. Creo que no va a haber una... Por la objetivación que se hace con las personas que... Sí. Pero ¿sabés qué? Creo que eso volvemos a lo mismo. Perdóname, Lilian. Claro. Bueno, vamos a agradecer las consultas y por una cuestión de agenda, debemos de dar por finalizado el presente acto, agradeciendo la presencia de todas y todos. Muchísimas gracias, doctora agradecidas. María Iglesias, por su presencia y exposición. Que tengan buenas tardes.